Mateo capítulo 10, y nuestro texto es el versículo 30, pero vamos a leer desde el 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto, por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos. Padre, te damos las gracias por las misericordias recibidas en esta semana, que han sido tantas, por la misericordia de podernos reunir para estudiar tu palabra y alabar tu nombre. Oh Dios, sin tu ayuda eso no hubiera sido posible. Te damos gracias y te pedimos tu ayuda para la exposición de tu palabra, que nos hables a través de ella con claridad y con poder, que tú hagas, Padre, lo que los hombres no pueden hacer. Por el poder de tu Espíritu Santo, Dios, hazlo, y por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Con qué propósito dijo Jesús estas palabras? Vean, en el contexto, Cristo les estaba hablando acerca de que iban a ser perseguidos. En aquel tiempo lo fueron, y a través de la historia los cristianos han sufrido muchas persecuciones. Entonces, estas palabras del versículo 30 tenían el propósito de animarlos, que si se nos llega a poner difícil el asunto, no debemos tener miedo. Vean en el 26, dice, así que no los temáis. Y ven el 28, dice, y no temáis. Y ven al 31, así que no temáis. O sea, los creyentes en un momento dado podemos llegar a tener miedo de la persecución. A nadie le gusta la persecución. Y dice en el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es lo que más pueden hacer los que persiguen a los cristianos? Matarlos. Es lo más que pueden hacer. Pero pueden matar el cuerpo. Dice, pero el alma no la pueden matar. Los testigos de Jehová dicen que los seres humanos no tenemos alma. Ellos dicen que el cuerpo es el alma, pero ellos están muy equivocados. ¿Por qué se usarían 2 palabras diferentes? Si el cuerpo es el alma, pues entonces no tendrían por qué existir 2 palabras. Pero vean cómo dice, el que nos persigue puede matar nuestro cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Y luego dice al final del 28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vean, una persona puede matar mi cuerpo, no mi alma, pero Dios dice puede destruir mi alma. Pero vean, aquí la palabra destruir es una palabra griega diferente a la que está más arriba, que dice matar. O sea, Dios no va a matar las almas de los inconversos en el infierno, las va a destruir. ¿Qué diferencia habrá entre destruir y matar? Bueno, supongamos que yo parto este marcador en cachitos. Lo parto en cachitos, lo estoy destruyendo, pero el marcador ahí está. Está destruido, pero ya no funciona. Bueno, pues los que estén en el infierno ya no podrán funcionar, pero ahí van a estar. En el infierno las personas van a estar conscientes, tendrán memoria, se acordarán de lo que hicieron, de las oportunidades que desaprovecharon, etc. Entonces, en lugar de temer a los que pueden matarnos, dice, a quien debemos temer es a Dios. ¿Saben ustedes que un temor grande
echa fuera un temor pequeño. Y eso siempre es así. Un temor grande echa fuera un temor pequeño. Se los pinto de esta manera. Vamos a suponer que a un hombre se le pierden 3,000 pesos que por ahí tenía ahorrados. Y los anda buscando y no los encuentra. Y mueve los muebles, mueve la ropa y no encuentra sus 3,000 pesos, que le costó mucho trabajo ahorrar. Entonces llega el momento en que se empieza a enojar. ¿Quién pudo agarrarme mis 3,000 pesos? Y empieza a pensar, no, fue fulano o fue sutano, etcétera. Está muy preocupado por sus 3,000 pesos. Pero en ese momento oye un enfrenón en la calle. Y llega una señora corriendo, señor, aventaron a su hijo. Un coche aventó a su hijo. ¿Ustedes creen que se va a estar acordando de sus 3,000 pesos? Se va a olvidar de sus 3,000 pesos. Le importa más su hijo que sus 3,000 pesos. Pues cuando nosotros aprendemos a temer a Dios, ese temor echa fuera todos los demás temores. La muerte no es temible. El temible es Dios. Si existe el infierno y existe el riesgo de que pudiéramos terminar ahí, eso es temible. Todos aquellos que no quieren obedecer a Dios, que se niegan a obedecer a Dios, estarán en el infierno, pero estarán conscientes. Eso será un tormento eterno. El estar sufriendo, pensando, yo pude haber sido salvo. Yo tenía una Biblia, la leí muchas veces, pero no quise obedecer lo que estaba escrito. ¿Por qué estoy aquí sufriendo? Eso será un tormento que nunca se podrán quitar. Los hombres que estén en el infierno estarán conscientes, pero vean, no podrán hacer lo bueno. En el infierno los hombres pueden hacer lo malo, tienen la capacidad de hacer lo malo, pero no tienen la capacidad de hacer lo bueno. Eso será un terrible tormento. Los hombres en el infierno no podrán amar, pero sí podrán odiar. ¿Se imaginan? Entonces, la muerte tal vez pueda ser temible, pero Dios lo es más. Entonces, repito, las palabras del versículo 30 son dichas para animar a los creyentes. Pero escuchen, estas palabras sirven de ánimo a los creyentes, no a los inconversos. El hecho de que sepamos nosotros de que nuestros cabellos están todos contados es un motivo de gozo, un motivo de alegría, pero solamente para nosotros. Recuerden ustedes que Cristo les decía palabras muy duras a los fariseos, a los religiosos hipócritas, pero a los suyos, a sus discípulos, les decía puras palabras amorosas, tiernas, afectuosas. Cristo nunca les ocultó algo a sus discípulos que pudiera servirles de provecho. Cristo tenía mucha paciencia con sus discípulos. Si no entendían algo, en privado se los explicaba. Cristo habló de la ira de Dios en diferentes ocasiones. La ira de Dios en contra de los que se niegan a obedecerle. Pero Cristo habló mucho del amor eterno de Dios para todos los que le obedecen. Entonces, estas palabras del versículo 30 tienen este propósito: disipar los temores de los suyos. Todos los cristianos podemos llegar a tener temor en alguna ocasión. Temor de una cosa, temor de otra, etc. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño pequeñito, de unos 3 años, 4 años, que es muy miedoso, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratamos de ayudarles a nuestros hijos. No, hijo, no tengas miedo, mira, no hay ningún problema. No, es que está muy oscuro, pero no tengas miedo, hijo. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Trata de disipar nuestros temores. Hay cristianos que son muy melancólicos, que tienen la tendencia a la depresión. Si ustedes conocen a un hermano que es así, debiéramos ayudarle. Debiéramos orar por ellos y debiéramos de animarles. Hay personas que necesitan mucho de que les animemos. En una ocasión, Cristo les dijo a sus discípulos, dice, es necesario que yo me vaya, dice, pero les enviaré otro consolador. Esa palabra otro quiere decir que Él fue un consolador. O sea, si los discípulos estaban afligidos, pues Cristo los consolaba.
Dice, yo me voy, dice, pero no se preocupen, les voy a mandar otro que les consuele. Entonces, si tenemos hermanos que son así, que son medio miedosos, debemos animarlos y estar orando por ellos. Entonces, vean otra vez nuestro texto. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vean, estas son palabras muy sencillas. Cualquier persona puede entenderlas. Vean la forma como Cristo hablaba. Cristo nunca trataba de impresionar a sus oyentes. No usaba palabras muy grandilocuentes, como queriendo impresionarles. Cristo siempre se dirigía a ellos de una manera muy sencilla. Cristo usaba palabras que iban directo al corazón. Vean, los grandes conferencistas tal vez usen palabras que pocos entiendan en ocasiones. ¿Pero qué propósito tienen? Las palabras que pocas personas entienden, ¿qué propósito pueden tener? Pues impresionar a los oyentes. Tal vez presumir de que saben mucho, de que tienen mucha cultura, no sé. Tal vez buscan alabanzas de la gente. Pero Cristo nunca hizo eso. Cristo hablaba al corazón, de modo que todos pudieran entender. A Cristo le importaban las almas inmortales. Cristo hablaba desde el fondo de su corazón y le hablaba al corazón de las personas para ganar su corazón. Esa era su intención. Por eso les dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vean aquí 4 cosas. En este versículo pueden ustedes ver en primer lugar predeterminación. En segundo lugar pueden ustedes ver conocimiento. En tercer lugar pueden ustedes ver valoración. Y en cuarto lugar podemos ver preservación. Vamos a ver estos puntos. Vean el primero. ¿Por qué digo que podemos ver en este texto predeterminación? Vean otra vez el texto. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esta palabra están habla de un tiempo perfecto, un verbo perfecto. O sea, de algo que ya fue hecho en el pasado. O sea, que antes de que naciéramos, Dios contó nuestros cabellos. No los está contando todos los días. Los contó desde la eternidad. En otras palabras, Dios sabía cuánto cabello íbamos a tener. ¿Sí? Entonces, si tenemos poco cabello, Dios lo decidió desde la eternidad. No es algo que Dios decidió de repente. ¿Sí? Nuestros cabellos fueron contados desde antes de que el mundo existiera. Pero también vean, ahí hay conocimiento. O sea, quiere decir, si Dios conoce nuestros cabellos y sabe cuántos tenemos, quiere decir que nos conoce a la perfección. Vean, nosotros conocemos a nuestros hijos, pero no sabemos cuántos cabellos tienen. Pero Dios nos conoce y sabe cuántos tenemos. Vean, Dios conoce todo lo que le sucede a cada cristiano en el mundo. Dios conoce lo que le sucede a cada persona en el mundo. Eso es increíble, pero así es. Y también vemos valoración. O sea, si Dios tiene cuenta nuestros cabellos, quiere decir que a Él le importan nuestros cabellos. Entonces, quiere decir que nos valora. Si valora nuestros cabellos, pues quiere decir que nos valora a todos nosotros. Y también vemos preservación. Si estamos viendo el texto que dice que no debemos temer a los que pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, significa que Dios puede preservar nuestra alma el tiempo que Dios quiera. Dios puede preservar nuestros cuerpos. Por ejemplo, si Dios quiere que lleguemos a tener 80 años, o lleguemos a los 90, o lleguemos a los 100, a Dios no le cuesta trabajo. Hay personas que están muy enfermas y que con todo y su enfermedad llegan a una edad muy avanzada. En cambio hay jóvenes que están muy sanos y de repente, ¡pum!, Dios les quita la vida. Entonces, Dios nos preserva porque Él es todopoderoso. Vamos a ver entonces detenidamente el primer punto. Nuestro texto habla de predeterminación. Nosotros creemos firmemente en la providencia de Dios. Esta es una doctrina que ya hemos visto en el pasado. Esta doctrina enseña que Dios preordenó desde la eternidad todo lo que acontece.
Si hay una guerra, Dios la determinó. Dios quiso que la hubiera. Si hay un terremoto, si hay un huracán, si hay un deslave, si hay una inundación, eso es algo que Dios decidió desde la eternidad. Nada se escapa al control de Dios. La providencia de Dios son los medios que Dios provee para que sus planes se cumplan. Los planes de Dios se cumplirán, no los nuestros. Entonces vean, la palabra providencia habla que Dios provee todo lo que es necesario para que sus planes se cumplan. Por ejemplo, Dios sabía desde la eternidad cuándo naceríamos, cómo naceríamos, en dónde viviríamos, en dónde naceríamos, quiénes serían nuestros padres, cómo sería nuestra constitución física. Eso lo decidió Dios desde la eternidad. Ahora, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en la vida de todos nosotros. ¿Pero por qué lo sabía? ¿Saben por qué? Porque Él tomó la decisión de que así fueran las cosas. Hay niños que nacen chiquitos y son chaparritos toda su vida. Hay niños que nacen con la tendencia a ser delgaditos, otros a ser medio gorditos. Son cosas que Dios decidió desde la eternidad. Vean, Dios decidió desde la eternidad nuestras características físicas, temperamentales, etc. Pero entre paréntesis, déjenme decirles que Dios no es el autor del pecado. Si nosotros pecamos, eso no es algo que Dios decidió, eso es algo que nosotros decidimos. Y ven, y nuestra conciencia nos lo dice. Por ejemplo, si ustedes pecan, después de pecar se ponen a pensar, ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho. Estuvo mal que lo haya hecho. O sea, tu conciencia te dice que tú tomaste una mala decisión. Dios no te obligó a que la tomaras. Vean ustedes un texto en Eclesiastés, capítulo 7. Vean el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vean, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo a Adán recto. Dios no hizo a Adán pecador, lo hizo recto. Lo hizo puro, pero con la capacidad de pecar. ¿Y qué hizo Adán? Tomó la decisión de pecar. Pero vean, Dios no tomó la decisión, la tomó Adán. Ahora, vean otro texto en Romanos capítulo 3. Vean el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ven, aquí hay un contraste. Nuestra injusticia en contraste con la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros somos injustos, resalta la justicia de Dios, ¿sí? Dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, hablo como hombre. O sea, como hombre que no es cristiano, o hablo como inconverso. Eso es lo que dicen los inconversos. ¿Dios es injusto? ¿No tiene por qué castigarnos? Pero vean el 6, dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Vean, si Dios es el autor del pecado, si Dios tomó la decisión de que yo fuera pecador, ¿cómo me va a juzgar? El día del juicio yo le diría a Dios, no, Señor, estás mal, tú me hiciste pecador, ¿cómo me vas a juzgar? Yo no soy culpable, el culpable eres tú. Pero vean, Dios nunca es culpable del pecado de los hombres, ni siquiera es cómplice. Dios odia el pecado. Y algunos dicen, bueno, pero si Dios odia el pecado, ¿por qué nos dio la capacidad de pecar? Vean, nosotros tomamos la decisión, Él no. Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, hay solución. Nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos puede perdonar, ¿sí? O sea, hay solución para el problema del pecado. La solución está en Cristo. Pero si tú no acudes a Cristo, no hay solución para tu pecado.
Hay unas personas que les llaman hipercalvinistas. Los hipercalvinistas dicen que Dios hizo a los hombres pecadores. Y quieren que les diga una cosa, los hipercalvinistas nunca evangelizan. ¿Y saben por qué no evangelizan? Por lo mismo, ¿para qué evangelizo? De todos modos, si alguien va a ser salvo, se salvará. Y si no va a ser salvo, pues ¿de qué sirve que yo evangelizo? Pues no se va a salvar. Están equivocados. La Biblia dice claramente que debemos evangelizar. Hay escogidos, no sabemos quiénes son. Debemos evangelizar a todos. Esa es la orden. Debemos hablarles a todos. Y Dios va a salvar a los que Él quiera salvar en su soberanía. Si Dios no quisiera, no salvaría a nadie. Si Dios quisiera, podría salvar a todos. Vean otro texto en Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Vean, este versículo parece decir que Dios hizo al pecador para mandarlo al infierno. Entonces, Dios hizo a los pecadores. Entonces, el culpable de que sean pecadores es Dios. Yo los voy a hacer pecadores y luego me voy a gozar mandándolos al infierno. Esto pinta a Dios como un Dios cruel, como un Dios injusto. Entonces, el día del juicio, ¿con qué cara les va a decir los hombres? Ustedes van al infierno. Le van a decir los hombres: oye, Señor, pues tú me hiciste como soy. ¿Cómo me vas a mandar al infierno? Vean otra vez el texto. 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Vean, a los que somos creyentes ahora, ¿Dios nos hizo creyentes? No. Dios no nos hizo creyentes. Nacimos siendo pecadores. Ahora, si algunos de los que estamos aquí ahora somos creyentes, ¿es gracias a quién? Es gracias a Él, no es gracias a nosotros. ¿Sí? Nosotros nos arrepentimos. Él nos dio el arrepentimiento, es cierto, pero nosotros nos arrepentimos porque nosotros pecamos. Entonces, de ustedes depende, de que ustedes se salven. Dios les dice: arrepiéntanse. Los hipercalvinistas no pueden predicar el arrepentimiento. No pueden. Ni pueden predicar la gracia tampoco. Entonces, Dios no hizo al impío como impío, ni hizo al cristiano como cristiano. ¿Entienden? Este texto debe analizarse comparándolo con otros textos. ¿Sí? Entonces, si tú te niegas a arrepentirte, tú te vas a perder. Pero es tu culpa. No es que Dios haya querido que tú te fueras al infierno. Dios predeterminó, vean, quiénes serían nuestros padres. ¿Nosotros escogimos a nuestros padres? No escogimos nuestra constitución física. No escogimos si tendríamos mucho o poco cabello, si sería chino o si sería lacio. Es más, Dios predeterminó, viene siendo lo mismo, que estudiáramos una carrera o no. Hay personas que lamentan mucho no haber terminado una carrera. Escúchame, si no terminaste una carrera, Dios no quiso que la terminara. Si Dios te cerró las puertas, Él te las cerró. Otra cosa, muchos terminan una carrera y no la ejercen. Hay abogados que andan de taxistas. Entonces, el hecho de que tú termines tu carrera no garantiza que la vayas a ejercer. A lo mejor recibes tu título y sales de la UNAM y te atropella un carro y ya. Ahí se acabó. Todos los eventos de nuestra vida, grandes o pequeños, fueron predeterminados por Dios. Vean, la providencia de Dios abarca las cosas grandes, pero también las cosas pequeñas. Las cosas grandes están hechas de muchas cosas pequeñas. Entonces, si Dios no pudiera controlar lo pequeño, pues tampoco podría, mucho menos podría controlar lo grande. No, Dios lo controla todo. Imagínense, por ejemplo, un niño pequeñito nace con un lunar por aquí. Y pasan los años, y un día le hacen un chequeo a ese niño, que ya es grande, y descubren que hay cáncer en su lunar.
¿No sabía Dios que ese lunar se iba a hacer canceroso? Claro que lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuera canceroso. Pero entonces, ¿no vamos a llevar al niño a que le hagan quimioterapias y a que le quiten el lunar? Sí, debemos hacerlo. Pero escuchen, no todos los lunares se hacen cancerosos, solamente algunos. ¿Cuáles? Los que Dios diga. Hay personas que tienen tumores bien grandototes así que se los llegan a extirpar y les hacen su biopsia, no hay problema. Tumores benignos. Pero hay tumores que son malignos aunque sean chiquitos. El otro día salió en un periódico, en la televisión también creo, que un niño se cayó de 30 metros de altura y no se mató. 30 metros son 10 pisos y no se mató. Cayó encima de un carro. El carro lo dejó ahí medio maltratado, pero al niño sí tuvo algunas lastimadas, pero no se mató. Pero es posible que esa caída afecte al niño. Sí hay niños que se caen de una cuna y se les desarrolla un tumor. Imagínense este niño que cayó de 30 metros. Si nos bañamos y se nos caen 2 cabellos, Dios lo sabe. Si se nos caen 8, Dios lo sabe. Si se nos caen 20, vayan pensando en comprar su Suma Evans, porque ¿cómo? No. Hay personas que tienen el cabello negro y que de repente tienen una gran aflicción y le salen un montón de canas. De un día para otro le salen a una persona muchas canas. Pero ¿quién hizo eso? Pues fue Dios. Dios predeterminó tu aflicción. Hay jóvenes de 30 años que tienen muy poco cabello. De 30 años ya tienen poco cabello. Pero hay personas que tienen 90 años que tienen un montón de cabello. Hasta acá tienen cabello, por aquí. Vamos a morir el día que Dios diga. No vamos a morir ni antes ni después. Pero si se nos cae un cabello, ¿cómo es que Dios lo sabe? ¿Acaso hay un ángel que está encargado de contarlo? La verdad yo no puedo explicarlo, pero yo creo que Dios lo sabe, porque está escrito. Vean, vuelvan a Mateo capítulo 10 y vean el 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, si un pajarillo se cae del nido y se mata, o va volando y se muere y pum, cae, es porque así lo quiso Dios. Es lo que dice el texto. Pero dice en el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si muere un pajarillo, no pasa nada. A nadie le importa que muera un pajarillo. Pero a Dios le importan mucho los creyentes. Somos más importantes para Dios que muchos pajarillos, dice. Todo lo que le acontece a los cristianos es de suprema importancia para el Padre Celestial. Una importancia personal. O sea, Dios está involucrado personalmente en todo lo que nos acontece. Acuérdense del texto que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluso la caída del cabello. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y Él sabe por qué hace lo que hace. Si nos acontece una aflicción, ¿qué propósito tiene Dios en nuestra aflicción? Nuestro bien. ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera? Por su bien y por el nuestro. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso y soberano. No estamos en las manos de la casualidad. No estamos en las manos de un destino cruel, de un destino injusto. Estamos en las manos de un Dios bueno y sabio. Es más, puede darse el caso de que seamos afligidos a tal punto que llegáramos a pensar que Dios es injusto. Quítense eso de la cabeza. Dios no puede ser injusto. Ustedes saben que Juan Bunyan estuvo encerrado 2 años en la cárcel y él estaba muy afligido porque tenía una hijita que había nacido ciega. ¿Cómo se sentiría este cristiano encerrado en la cárcel sin casi poder ver a su hijita? Yo me imagino
que si un cristiano tiene muchos hijos y entre ellos un cieguito, le va a dar más importancia a ese cieguito. Es el que más atención necesita, más amor, más apoyo, más estímulo. Ayudamos a nuestros hijos que son más débiles. Nos preocupamos más por ellos. Yo me imagino que Juan Bunyan le hablaría mucho del Evangelio a su hijita. Yo creo que es muy difícil que una persona ciega pueda ser feliz. Ha de ser horrible ser ciego. Pero, si un ciego llega a ser creyente, cuando muera y resucite, ya no va a ser ciego. Y si entiende este ciego cristiano que Dios predeterminó su ceguera desde antes de la fundación del mundo, va a decir, gracias a Dios yo nací ciego. Y gracias a Dios soy cristiano. Ya no le va a dar ninguna importancia a su ceguera. Un ciego que llega a creer en Cristo tiene una luz que millones de personas no tienen. Si alguno de ustedes está metido en una situación muy difícil y entiende que esa situación fue predeterminada, fue predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, podrán estar contentos. Si ustedes se someten a la voluntad de Dios, porque hay personas que se están quejando y murmurando y renegando y no pueden tener paz ni gozo tampoco. En una parte, Cristo enseñó a sus discípulos a orar y a decir, Señor, hágase tu voluntad. Vean, cuando nosotros oramos desde el fondo de nuestro corazón de esta manera y le decimos, Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Lo que tú digas está bien, Señor. Cuando decimos esas palabras de todo corazón, ya hemos aprendido algo. Las personas que quieren hacer su propia voluntad, que quieren salirse con la suya, nunca pueden tener ni paz ni gozo. ¿Se acuerdan? Job perdió en un solo día 10 hijos. 10 hijos así, de golpe. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que un viento muy fuerte tumbó la casa y cayó sobre ellos. Ha de haber sido algún tornado, yo no sé qué sería. ¿Cómo fue que Dios hizo aquello? ¿Pero qué dijo Job? Maldito sea el viento, maldito sea el tornado. No, dice, Dios me dio a mis hijos, Dios me los quitó. Job entendía mucho. Si un día a nosotros, Dios no lo quiera, se nos llega a morir un ser querido, Dios se lo llevó. No fue el diablo, no fue la casualidad, Dios quiso. Incluso si un médico no trata bien a nuestro paciente y por culpa del médico se muere nuestro ser querido, es porque Dios lo quiso. Eso no quita que ustedes puedan levantar un acta en contra del médico. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Pero de todos modos, ya que se ganan ya, su pariente no va a regresar a la vida. Job creía en la providencia de Dios. Job creía que la casa donde estaban sus hijos se cayó porque Dios quiso que se cayera. Judas Iscariote fue puesto como apóstol en la providencia de Dios. Dios quiso que Judas Iscariote fuera apóstol. ¿Por qué? Porque Dios quería que alguien traicionara a Cristo. ¿Quién lo iba a traicionar? Judas Iscariote. Pero entonces, ¿Judas Iscariote no es culpable de su traición? El día del juicio, Judas no le va a decir a Dios, Dios, yo lo traicioné porque tú quisiste que lo traicionara. No, tú lo traicionaste porque tú quisiste. Vean Romanos 9. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, Dios, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Si Él me endurece, pues entonces yo no soy culpable de que yo sea duro. Aquí está hablando del endurecimiento, ¿sí? Y está hablando del faraón, ¿sí? Es lo que dice en el 17. Faraón fue endurecido por Dios. Dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué me dice que soy culpable si Él me endureció? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si su voluntad es que yo sea pecador, si su voluntad es que yo traicione a Cristo, entonces yo no soy culpable de haberlo traicionado. Pero vean el 20, la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó,
¿por qué me has hecho así? Vean, aquí está hablando hipotéticamente de un vaso, pero los vasos no hablan. Dice, ¿por qué me has hecho así? Cuando un hombre es muy pecador. Vean, un hombre que empieza a robar desde pequeño, hay niños que ya roban a su mamá desde chiquitos, y crecen y siguen robando, y llegan a ser rateros, pero de los meros buenos. El día del juicio le van a decir a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste ratero? No, chiquito, tú empezaste, te gustó y es tu culpa. Estas últimas palabras del versículo 20, tal vez muchas personas se las digan a Dios el día del juicio. ¿Por qué me hiciste? ¿Para qué me creaste? Si tú sabías que yo iba a ser pecador, entonces ¿para qué me diste la vida? Altercar de esta manera con Dios no tiene ningún beneficio. Últimamente, ya dije, hay solución para el pecado. Por muy pecador que tú seas, Dios te puede perdonar si te arrepientes. Pero si no quieres arrepentirte, ¿a quién le vas a echar la culpa? Los hombres malvados hacen lo malo, ¿saben por qué? Porque a ellos les gusta hacer lo malo. El día del juicio, nadie le va a decir a Dios, Dios, yo no quería ser malo. ¿Por qué me hiciste malo? Si yo no quería, si tú me hubieras pedido mi opinión, yo hubiera dicho, no, señor, hazme bueno. ¿Por qué me hiciste malo? No, Dios no es culpable de que tú seas malo. Es más, aún los creyentes, teniendo el Espíritu Santo, si pecamos, es porque queremos. Tal vez el diablo nos tiente, pero no le vamos a echar la culpa al diablo, pecamos porque queremos. El otro día escuché una persona que me dijo que Dios no perdona a quien peca deliberadamente. Dice que eso es el pecado imperdonable. Y yo le dije, ¿qué? Le digo, ¿eso no es cierto? Le digo, ¿hay algún pecado que no sea deliberado? ¿Quién peca que no sea deliberadamente? Toda persona que peca, peca porque quiere pecar. Imagínense que va caminando una persona y de repente pasa por un banco y dice, pues aquí me voy a meter a robar. Y se mete. Y luego sale y lo agarra la policía. Yo no quería. ¿Por qué me metí? ¿Estoy loco? No. Eso no puede ser. Supongamos un enfermo mental, un loco, un día agarra un cuchillo y mata a una persona. ¿Lo van a meter en la cárcel? No. ¿Por qué no? Porque está loco. No sabe lo que hace. Pero nosotros no estamos locos. Nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces Dios nos va a juzgar. Imagínense que Judas le fuera a decir a Dios, Señor, yo traicioné a Cristo, pero yo no quería. Tú me obligaste. No, como que yo te obligue. No hay nadie que peque en contra de su voluntad. Tú pecas porque quieres. En una ocasión un amigo me dijo, dice, yo soy bueno. Dice, pero yo no sé por qué hago cosas malas. No eres bueno. Si haces cosas malas, no eres bueno. Si haces cosas malas, es que eres malo. Pero el hombre no quiere reconocer que es malo. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a Dios. Vean, los que no quieren reconocer en su corazón que son pecadores es porque no quieren dejar su pecado. No hay otra explicación. Es que yo quisiera dejar mi pecado. Pero pues Dios me hizo pecador, ¿cómo lo voy a dejar? Eso nunca será así. Acuérdense de Betsabé. Betsabé salió a bañarse exactamente en el momento que David caminaba por la terraza del palacio. Y la vio que se estaba bañando. Betsabé salió a bañarse en la providencia de Dios. Pero no le va a decir David a Dios, Dios, yo no quería pecar, pero ¿por qué hiciste que saliera la mujer esa loca a bañarse? No, si nosotros caemos en una tentación, nosotros somos culpables. Ni le eches la culpa a la loca que está enfrente. ¿Sí? Pero vean una cosa, Dios saca el bien del mal. Eso es lo más maravilloso del asunto, lo que hizo Dios con José. Sus hermanos lo vendieron y Dios sacó algo bueno de eso. Pero si alguno dijera, pues como Dios saca bien del mal, pues voy a pecar para que Dios saque bien. No, eso sería una necedad. Yo dije hace rato que Dios sacó algo bueno de la aflicción de Job. Vean, Dios sacó algo bueno de la aflicción de Job en su vida y sobre todo en la de todos aquellos que conocemos del libro de Job. ¿Cuántos millones de creyentes a través de la historia se han beneficiado de lo que le pasó a Job? Eso es lo que Dios quería.
Cuando somos afligidos, nos humillamos ante la poderosa mano de Dios. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Eso exactamente. Dios nos aflige para que nos humillemos delante de Él, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios es cuando glorificamos a Dios. Un cristiano que se queja de todo, que no está contento de nada, que murmura, que reniega, etc., no puede tener paz. Pero el creyente llega a ser feliz cuando entiende que Dios predeterminó todo lo que le acontece. Pase lo que pase, Dios quiere mi bien. Pase lo que pase, Dios quiere nuestro bien. Vean, si somos pobres, escuchen, es que Dios quiere que seamos pobres. Eso no significa que tú debes ahorrar y que debes esforzarte en tu trabajo y buscar una mejoría salarial. Eso no es una contradicción. Pero si tú ganas 1,000 pesos a la semana, debes estar contento con esos 1,000 pesos. Porque si no estás contento con 1,000 pesos a la semana, no serías feliz ni aunque tuvieras 2,000 ni 3,000 a la semana. La felicidad es cuestión de actitud, no es cuestión de dinero. Si estamos agradecidos con los 1,000 pesos que te pagan, tú entiendes que ese trabajo que tienes, Dios te lo dio. Gracias, Señor, por este trabajo. Lo voy a desempeñar bien, voy a ser honrado, voy a ser puntual, voy a ser responsable. Al rato a lo mejor me aumentan de sueldo, y si no, pues tú me puedes dar otro trabajo si quieres, donde yo gane más. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios darte un mejor trabajo? Donde puedas ganar más. A Dios no le cuesta ningún trabajo, porque Él es el dueño de todos. Cuando un hombre aprende a estar contento con lo que tiene y con sus circunstancias, es cuando es feliz. Un cristiano puede ser feliz comiendo sopa de fideo, y un inconverso en un buen restaurante no es feliz. Todos los que andan tras del dinero nunca están contentos, siempre son pobres. Entonces, en lugar de estarnos quejando de nuestra suerte, debemos agradecer a Dios por lo que nos ha tocado. No te quejes de tu pareja, dale gracias a Dios por ella. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿para qué? Los disciplinamos pues, para que aprendan, para que hagan lo bueno, para que obedezcan. Pero si nosotros somos obedientes, ¿por qué tiene Dios que disciplinarnos? ¿Por qué tiene Dios que afligirnos? Si somos obedientes, Él nos va a tratar bien. Escuchen, si aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, con más razón nuestras aflicciones. ¿Cómo nos va a estar dando aflicción tras aflicción? ¿Nos volveríamos locos? Dios no nos va a dar más aflicciones de las que podamos soportar. Pero dicen algunos que si Dios predestinó todo lo que acontece, entonces no somos responsables de lo que hacemos. Ellos fallan. Dios nos ve como responsables. ¿Ven? Y eso basta para dilucidar la cuestión. Si Dios nos ve como responsables, pues somos responsables. La Biblia enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Para muchos esto es contradictorio, pero para Dios no. Ahora, ¿son contradictorias las doctrinas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? ¿No? Una cosa es que no podamos entender bien el asunto y otra cosa es que sea contradictorio. Por ejemplo, el asunto de la Trinidad. ¿Cómo podemos entender que son 3 personas, pero es un solo Dios verdadero? A ver, explíquenme, ¿cómo es eso? Pero entonces, ¿la doctrina de la Trinidad es una doctrina irrazonable? No. No es irrazonable porque está enseñada claramente en la palabra de Dios. Lo que es irrazonable es el pecado. ¿Sí? ¿Quién puede entender a Dios? Vean, Dios es infinito. ¿Cómo podemos meter a Dios en nuestro cerebro? Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Hay personas que se acercan a la Biblia con un espíritu crítico. Quieren meter a Dios en su cerebro. Quieren entender a fuerza lo que está escrito. Vean, hay cosas que nosotros no nos va a revelar Dios. Podemos saber algunas cosas, pero no todas. Hubo algunos famosos ateos que se volvieron locos. En realidad no algunos, muchos. Muchos famosos ateos se volvieron locos. Porque querían entender a Dios.
Vean, Dios nos ha dado un cierto margen de conocimiento acerca de Él, de su carácter, de su naturaleza, de sus propósitos, de sus planes, etc. Entendemos ciertas cosas, pero otras no. Pero si no entendemos ciertas cosas, ¿qué importa? Basta con que tú entiendas que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Tú eres pecador. Cree en Cristo y tú eres perdonado y eres salvado. Los cristianos somos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, a poner nuestra mente a su servicio. Yo voy a creer en mi mente lo que Él quiera que yo crea. Yo voy a creer lo que Él dice que yo debo creer. Pero Dios no nos dice que debemos creer en cosas irrazonables. ¿Entiendan? El Evangelio no es irrazonable. Lo que es irrazonable es pelear en contra de Dios. Porque si tú te pones en contra de Dios no ganas nada. Y sí pierdes mucho. Pero aunque no entiendo mucho de Dios, de todos modos lo amo. Y le pido a Dios que me enseñe a amarlo más cada día. Pero si tú no quieres creer en Dios, si tú no quieres obedecerle, no digas que Dios predestinó a eso. No, es que tú no quieres. Los ateos no quieren creer en Dios. ¿Saben por qué? Porque no quieren obedecerle. Esa es la única explicación. Vean el segundo punto. Nuestro texto implica conocimiento. Dios nos conoce a la perfección, a todo el mundo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos conoce mejor que nuestra madre. Nosotros podemos estar muy engañados acerca de nosotros mismos. Pero Dios nos conoce muy bien. Nuestra pareja a lo mejor cree que nos conoce, pero el único que nos conoce como se debe es Dios. Un médico, por ejemplo, nos manda a hacer chequeos, radiografías, análisis, etc. Y tiene todos los análisis en su gaveta y dice, yo conozco el interior de este paciente. Pero en realidad un doctor no nos conoce como Dios nos conoce. Dios ve en nosotros cosas que difícilmente podríamos ver. Por ejemplo, la soberbia. La soberbia es muy difícil de detectar. La ignorancia. Dios ve nuestra ignorancia. Dios ve nuestro temor a investigar. ¿Por qué no investigamos ciertas cosas? Pudiera ser que por temor. O sea, Dios ve estas cosas. Entonces, quiere decir que si Dios tiene todos nuestros cabellos contados, es que nos ama. A pesar de que somos como somos, todos los que estamos aquí somos defectuosos, pues a pesar de eso Dios nos ama. Si una madre tiene un niño pequeñito que se le enferma, si tiene calentura, ¿cuánto se preocupa la mamá? Y corre y le pone un trapo con agua en su frente, le dará algún jarabito, no sé. Pero la mamá está atenta al niñito a ver cómo reacciona. Pero el amor de Dios es más grande que el amor de una madre para con su hijito. En serio, créanlo. Una madre no ve si a su pequeño hijo se le cae un cabello. Y si ve que si se le cae, pues no le da importancia al asunto. Pero a Dios le importa todo lo que nos acontece. Dios sabe si nuestro páncreas se está deteriorando, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestras arterias, nuestro cerebro. Vamos a suponer que un día, Dios no lo quiera, nos hacen un chequeo y descubren que tenemos SIDA. Hay muchas formas a través de las cuales se puede contraer el SIDA. Si a un cristiano le detectan SIDA, ¿se va a volver loco? Señor, bendito seas, pues en tus manos está mi vida. ¿Quieres que me vaya contigo pronto? Pues allá nos vemos. ¿Cuál es el problema? Vean, el hecho de que Dios conoce nuestro organismo a la perfección, eso debe llenarnos de gozo. Él nos hizo. Nuestros órganos, nuestros nervios, nuestra columna, nuestros huesos, se van deteriorando poco a poco, pero Él lo sabe. Los resultados de algunos análisis tal vez pudieran tomarnos por sorpresa a nosotros, pero a Dios no, porque Él sabe lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Vean, saber que Dios nos conoce así tan exhaustivamente
convierte la vida en algo muy solemne. Debiéramos andar con mucho cuidado, sabiendo que Dios nos observa. No podemos hacer algo a escondidas de Dios, no podemos ocultarlo. Si sabemos y creemos que Dios nos observa, deberíamos tener mucho cuidado de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestra conversación. Y otra cosa, si Dios me conoce así, de esta manera, ¿cómo no le voy a entregar mi vida, mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos? Si Dios me valora tanto a mí, ¿yo lo voy a menospreciar a Él? Si yo soy importante para Dios, Él debe ser importante para mí. El apóstol Pablo dice en una parte que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Cuando Cristo nos compró con todos nuestros cabellos. Nada le dejó al diablo. Todos nosotros de los pies a la cabeza le pertenecemos a Cristo. Bien, esto debe de hacernos precavidos. Por ejemplo, una mujer tal vez tenga el cabello muy bonito, pero ella debe entender que ese cabello bonito le pertenece a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque hay mujeres que gastan mucho dinero en peinados. Malgastan el dinero, tal vez, para impresionar a los hombres, para verse bonitas delante de los hombres. Eso es vanidad. Las mujeres que tratan de agradar a los hombres, pero no quieren agradar a Dios, van a cosechar amargos frutos. Una mujer cristiana entiende que su cabello le pertenece a Cristo y todo su cuerpo. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa, le pertenecemos en cuerpo y alma, y en emociones y en voluntad. Y si Cristo entregó su vida por mí, ¿cómo le voy a negar algo? ¿Cómo le voy a regatear a algo? Y otra cosa, el hecho de saber que Él nos conoce exhaustivamente debe ayudarnos en nuestras oraciones. Vean este punto. Oramos no para informarle a Dios algo que Él no sabe. No, Él lo sabe todo. No le estamos orando a un Dios ignorante. Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de que se las pidamos. Y algunos podrían pensar, bueno, si Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces ¿por qué tengo que pedírselo? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que te acerques a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A nosotros, vean, no nos gusta que nuestros hijitos vengan y nos den un abrazo, que se acerquen a nosotros. Nos encanta eso. A Dios le gusta que nos acerquemos a Él. Y otra cosa, no es necesario que gastemos mucho tiempo en oración. ¿Entienden? Lo que Dios ve es el corazón, la actitud. Dios no se está fijando en el reloj. Ay, este nada más duró media hora orando. No, este es un mal cristiano. No se fija Dios en eso. Hay personas que presumen de que oran 2 horas, de que oran 3 horas. Esos que presumen ya tienen su recompensa. Nosotros nos acercamos a Dios con la confianza de que Él conoce nuestras dificultades y no solo las conoce, se interesa en ellas. Si estamos en un hoyo, Él sabe que estamos en el hoyo y Él sabe cuándo nos va a sacar. Y incluso, si Dios quiere que nos muramos en el hoyo, pues nos morimos y punto. Es posible que un cristiano vea su problema como muy grande, pero para Dios no hay problemas grandes. Si Dios se fija en cuántos cabellos tenemos, pues con más razón se va a fijar en nuestras preocupaciones, en nuestras aflicciones. Dios tiene un conocimiento infinito acerca de nosotros mismos. Y escuchen, si hay mucho pecado en alguno de ustedes, Dios lo sabe. Pero si ustedes desean realmente obedecer a Dios, si están dispuestos realmente a dejar su pecado, Él lo sabe. Dios conoce nuestras dudas, nuestros temores, nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque aún nuestros cabellos están todos contados. Pero vean, en tercer lugar, nuestro texto habla de valoración. ¿Por qué? Porque si a Dios le importan nuestros cabellos, pues con más razón nuestras almas. Acuérdense que los apóstoles eran gente pobre.
Los fariseos se burlaban de los apóstoles porque los veían, son pescadores, son gente del vulgo, decían. ¿Por qué escogió Cristo para ser apóstoles a pescadores y a gente pobre? ¿Saben por qué? Para avergonzar a los sabios, a los ricos de este mundo. Un creyente pobre vale más para Dios que un inconverso rico. Y si Cristo nos valora, si somos importantes para Él, ¿qué importa que la gente se burle de nosotros o que nos critiquen? Imagínense una mujer anciana que a lo mejor ya no tiene hijos, se le murieron o no los tuvo, que no tiene marido y que ya llega a una edad muy avanzada y que tiene que parar en un asilo. Pues aunque esa cristiana esté en el asilo, Dios la ama, Cristo la ama. Para Dios es muy valiosa esa mujer. Un cristiano tal vez tenga muy poco dinero, tan poquito que apenas si se coma unos pocos de frijoles, pero Cristo ama a ese cristiano. Si a Dios le importan nuestros cabellos, ¿cuánto le importará nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestros pulmones? Imagínense. ¿En cuánto valora una madre a sus hijos? Imagínense que una madre tiene 3 hijos y el más pequeño nace con, ¿cómo le llaman esa enfermedad del cerebro? Parálisis cerebral, ¿no? Imagínense que una madre tiene un niñito con parálisis cerebral y que alguien le dijera: oiga señora, le doy 100,000 pesos por su hijito. ¿Ustedes creen que su madre va a vender a su hijito por 100,000 pesos? Bueno, mire, ni usted ni yo le doy 500,000. No, ¿cómo? ¿Cómo una madre va a vender a su hijito? Aunque esté como esté. Imagínense cuánto valorará Dios a sus hijos. Valen tanto los cristianos para Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que ninguno se perdiera. La muerte de Cristo aseguró la salvación de los escogidos. Cristo no murió por los reprobados, murió por los escogidos. Alrededor de nosotros hay muchos que son escogidos tal vez, pero no sabemos quiénes son, pero debemos evangelizar. ¿Por qué soportó tantos azotes, encarcelamientos, problemas del apóstol Pablo? Dice, por amor a los escogidos. Si nosotros de veras amamos a los escogidos, debemos buscarlos, por ahí andan. Pero vean por último que en nuestro texto hay preservación. Si Él cuenta nuestros cabellos, ¿es posible que alguno de ellos pueda perecer? ¿Alguno de nuestros cabellos? Ya vimos el texto de Mateo 10 que dice que los perseguidores pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestras almas. Quiere decir nuestra vida espiritual. Un ladrón me puede robar mi dinero, pero mi vida espiritual no. Vean el Salmo 34. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vean, muchas son las aflicciones del justo. Las que Él diga. Pueden ser muchas, pero Él nos librará, dice. Ahora ven el 20. Él guarda todos sus huesos, los huesos del justo. Ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, no es posible, por ejemplo, que un misionero que anda allá en África se lo trague un león y que hasta mastique sus huesos. Pero entonces, ¿por qué permitiría Dios que un león se comiera a un misionero si aquí dice que Dios guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado? Bien, un cristiano puede ser devorado por los leones, pero sus huesos, el día de la resurrección, los huesos van a estar íntegros. Incluso, escuchen, si un cojo, a quien le falta toda una pierna, llega a ser creyente, cuando resucite ya no va a resucitar cojo, va a tener sus 2 piernas en el cielo. ¿Entienden eso? Eso es increíble, pero dúdenlo, en el cielo no va a haber ni mancos ni cojos, se los aseguro, aunque no hay ningún texto que lo diga.
Cuando suene la trompeta del arcángel, todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Ningún hueso de los cristianos va a ser cedido al diablo, a la tumba, ninguno. Todos los cristianos vamos a resucitar y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se van a juntar de nuevo. Vean, nuestros cuerpos estarán en el cielo. La carne ya no va a ser como la que tenemos ahora, pero va a ser carne. Porque esta carne se tiene que deteriorar. Pero en el cielo la carne ya no se va a gastar. Vamos a ser eternos. Cristo compró nuestros cuerpos y nuestros cuerpos estarán en el cielo. Muchos cristianos murieron en la hoguera. Pues aunque los hayan reducido a cenizas, los cuerpos de esos creyentes van a resucitar, completos. Pueden matar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. No olviden este texto. Aún nuestros cabellos están todos contados. Mateo 10:30. Dios ha prometido no quitar el bien a los que en integridad andan, a los sinceros. Dios no nos quitará el bien si somos sinceros. Y también ha dicho Dios que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar morir solos. Entonces debemos aprender a confiar en Dios, suceda lo que suceda. Alabemos a Dios, pase lo que pase. Sea que Dios nos dé, o sea que Dios nos quite, bendito sea Dios. En una ocasión Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él murió, pero resucitó para nunca volver a morir. Cristo va a regresar de nuevo. Vean, y aún los hombres querrán matarlo otra vez, pero ya no podrán hacerlo. Cuando vino en debilidad y por eso pudieron matarlo. Pero cuando venga, vendrá como Dios. Él es Dios. Entonces, váyanse ustedes a sus hogares tranquilamente, gozosamente, alegremente, porque todo está bajo el control de Dios. Dios nos preserva a los creyentes, pero si alguno de aquí, que está aquí, no es creyente, Dios no lo preserva. A los creyentes todas las cosas les ayudan a bien, a los no creyentes todas las cosas les ayudan a mal. A los no creyentes les va bien económicamente y eso en lugar de ayudarles les perjudica. Y si les va mal, eso en lugar de ayudarles les perjudica también. Entonces no les ayuda ni una cosa ni otra. A los creyentes todas las cosas les ayudan. Hay personas que viven en pecado y que son muy malvadas y que les va bien. ¿Por qué Dios quiere que a los malvados les vaya bien? Porque Dios quiere que se arrepientan. Pero lo que son las cosas, no se arrepienten ni porque les va bien, ni porque les va mal. Qué tremendo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias porque tú eres Dios y todo lo controlas, porque tú eres el soberano, porque nuestras vidas están en tus manos, Padre, y tú sabes qué hacer con nosotros. Te pertenecemos. Oh Dios, ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti y a alabarte por todas las cosas. Ayúdanos a ser agradecidos y a temerte a ti y no a la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.